Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta sesión abordaremos el tema de árboles de regresión, una técnica fundamental dentro del aprendizaje automático para problemas de predicción de variables continuas. Este contenido forma parte de la materia Programación para Analítica Descriptiva y Predictiva, donde buscamos no solo entender los modelos, sino también implementarlos y analizarlos desde una perspectiva práctica. A lo largo de esta clase, veremos cómo funcionan los árboles de regresión, cómo se construyen y en qué casos son especialmente útiles. Soy el doctor Vicente García Jiménez y les estaré guiando en este tema. Comenzamos. Antes de entrar a la definición formal, pensemos en el siguiente problema. Supongamos que queremos predecir el precio de una casa, las ventas de un producto o la demanda de un servicio. Sabemos que estas variables dependen de múltiples factores: ubicación, tamaño, características, contexto. Una primera opción sería usar un modelo lineal. Sin embargo, estos modelos imponen una relación global y muchas veces simplifican demasiado el comportamiento real de los datos. En la práctica, las relaciones suelen ser no lineales y además cambian dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, el efecto del tamaño de una casa no es el mismo en diferentes zonas, o el impacto de la publicidad no es igual en todos los segmentos. Aquí es donde surge una idea distinta. En lugar de ajustar una sola función global, ¿qué pasaría si dividimos el problema en regiones más pequeñas y simples? Es decir, segmentar el espacio de los datos y hacer predicciones locales. Los árboles de regresión siguen precisamente esta lógica. Dividen el espacio en subconjuntos y ajustan modelos simples dentro de cada uno. Esto los hace intuitivos, flexibles y capaces de capturar relaciones complejas sin asumir una forma funcional específica. Con esta idea en mente, veamos la interpretación geométrica. Un árbol de regresión se construye a partir de preguntas del tipo x es menor o igual a c, es decir, una variable x es menor o igual a cierto valor o umbral. Cada una de estas decisiones divide el espacio de los datos en regiones. En dos dimensiones se ven como cortes verticales u horizontales, en más dimensiones como hiperrectángulos. Dentro de cada región, todas las observaciones comparten la misma predicción o valor estimado, lo que implica que el modelo es constante por tramos. La partición del espacio se hace de manera repetitiva para encontrar las variables y los valores de corte de C de tal manera que se minimiza una función de costo. Esto genera particiones cada vez más específicas. Veamos cómo se construye un árbol de regresión a partir de la partición del espacio. Comenzamos con todos los datos en una sola región. El modelo realiza la primera división usando la variable x, 1 con un punto de corte en 15. Esto separa el espacio en dos regiones, a la izquierda donde x, 1 es menor a 15 y a la derecha donde x, 1 es mayor o igual a 15. Esta decisión corresponde al nodo raíz. Ahora el modelo se enfoca en la región izquierda y realiza una nueva división usando x2, por ejemplo, en 170. Esto genera dos subregiones, y en el árbol esto se representa como un nuevo nodo hijo. Después, el modelo trabaja con la región derecha y realiza otra división usando la variable x2, ahora con un punto de corte en 150. Esto vuelve a dividir esa región, generando otro nodo en el árbol. El proceso continúa refinando regiones específicas. Por ejemplo, se puede realizar una nueva división sobre x1 con un punto de corte en 30, generando nuevas hojas. Al final, el espacio queda dividido en varias regiones. En cada una de estas regiones, el modelo agrupa observaciones similares y a cada región le asigna un valor de predicción constante. Cada hoja del árbol representa justamente ese valor. Ahora bien, surge una pregunta clave. ¿Qué valor asigna el modelo en cada una de estas regiones? ¿Qué valor asigna el modelo en cada una de estas regiones formadas por hiperrectángulos? La forma más simple de entenderlo es la siguiente. El valor predicho es el promedio de los valores reales de las observaciones que caen dentro de esa región. Si nos movemos a otra región, el proceso es exactamente el mismo. Por eso, cada hoja del árbol tiene asociado un valor constante, que corresponde a ese promedio. Esto explica por qué el modelo genera una función por tramos. Cada región tiene un valor fijo de predicción. Lo que antes vimos como geometría, ahora lo vemos como algoritmo. El proceso comienza con todos los datos en un solo nodo, es decir, sin ninguna partición. Después, el algoritmo busca la mejor variable y el mejor punto de corte para dividir los datos.
El criterio es elegir la división que más reduce el error de predicción. Una vez hecha la división, el espacio se particiona en nuevas regiones. En cada una de estas regiones, el proceso se repite. El modelo vuelve a buscar el mejor split dentro de cada subconjunto de datos. Este procedimiento es recursivo y sigue una estrategia greedy, es decir, en cada paso toma la mejor decisión local. El crecimiento continúa hasta que se cumple un criterio de parada, como limitar la profundidad o el número mínimo de observaciones. En resumen, el árbol aprende automatizando este proceso, divide el espacio, reduce el error y repite. Ahora veamos un punto clave. ¿Cómo decide el árbol dónde dividir? La idea es más simple de lo que parece. En cada paso, el modelo prueba distintas formas de dividir los datos, diferentes variables y diferentes puntos de corte, y se queda con aquella división que genera grupos más homogéneos, es decir, donde los valores dentro de cada grupo son lo más parecidos posible. Ahora bien, para formalizar esta idea, el modelo utiliza una medida de error. En regresión se usa el error cuadrático medio, que básicamente mide qué tan lejos están las predicciones de los valores reales. Si dentro de un grupo los valores son muy distintos, el error será alto. Si son parecidos, el error será bajo. Por eso, el árbol evalúa cada posible división y elige aquella que más reduce este error. Si una división mejora el error, se acepta. Si no, se descarta. Este proceso se repite constantemente. Probar, evaluar y elegir la mejor opción. Una vez que entendemos cómo el árbol crece, es fundamental definir cuándo debe detenerse. Las condiciones de parada son reglas que evitan que el árbol siga dividiendo indefinidamente. Una de las más comunes es limitar la profundidad del árbol, es decir, cuántos niveles puede tener. Otra condición es establecer un número mínimo de observaciones en cada nodo, para evitar divisiones con muy pocos datos. También se puede exigir que cada nueva división reduzca el error en una cantidad mínima. Si no lo hace, no se realiza. Estas condiciones ayudan a evitar que el modelo se vuelva demasiado complejo y ajuste el ruido de los datos. En resumen, las condiciones de parada controlan el crecimiento del árbol y permiten mantener un equilibrio entre precisión y capacidad de generalización. Ahora veamos cómo se controla la complejidad de un árbol mediante la poda. La poda consiste en reducir el tamaño del árbol, eliminando ramas que no aportan valor, con el objetivo de mejorar su capacidad de generalización. Existen dos enfoques principales. El primero es la prepoda, también llamada poda preventiva. En este caso, el crecimiento del árbol se detiene desde el inicio mediante criterios de parada, como limitar la profundidad, el número mínimo de observaciones por nodo o exigir una mejora mínima en el error. Es una forma de evitar que el árbol crezca demasiado desde el principio. El segundo enfoque es la postpoda o poda posterior. Aquí primero se construye un árbol grande, incluso complejo, y después se simplifica eliminando ramas. Este proceso se basa en evaluar si al eliminar una parte del árbol se mantiene o mejora el desempeño del modelo. Una técnica común en este enfoque es la llamada Cost Complexity Pruning, donde se busca un balance entre el error del modelo y su complejidad. En resumen, la prepoda previene el crecimiento excesivo, mientras que la postpoda corrige un árbol que ya creció demasiado. Ambas estrategias buscan lo mismo, lograr modelos más simples y con mejor capacidad de generalización. Además, no extrapolan bien fuera del rango de los datos de entrenamiento. Para cerrar, veamos las principales ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Comenzamos con las ventajas. Una de las más importantes es que son modelos altamente interpretables. Las decisiones se expresan como reglas simples que pueden ser entendidas fácilmente por humanos. Además, no requieren escalar las variables, lo que simplifica el preprocesamiento de los datos. También pueden manejar tanto variables numéricas como categóricas sin necesidad de transformaciones complejas. Otra ventaja clave es que capturan relaciones no lineales e interacciones entre variables de forma natural, y en muchos casos son robustos a valores atípicos en las variables predictoras. Ahora veamos las desventajas. Una limitación importante es que generan fronteras de decisión perpendiculares a los ejes, lo que puede ser poco flexible en ciertos problemas. Además, no extrapolan bien fuera del rango de los datos de entrenamiento. También presentan alta varianza, lo que significa que pequeños cambios en los datos pueden producir árboles muy distintos. Y finalmente, tienen una fuerte tendencia al sobreajuste si no se controlan adecuadamente. En resumen,
Los árboles de decisión son modelos muy intuitivos y flexibles, pero requieren mecanismos de control para evitar problemas de generalización. Con esto concluimos la sesión sobre árboles de regresión. Hoy vimos cómo el modelo divide el espacio, cómo toma decisiones mediante splits, cómo define sus predicciones y cómo controla su complejidad mediante criterios de parada y poda. La idea clave es que el árbol aprende dividiendo el espacio en regiones cada vez más homogéneas y asignando una predicción constante en cada una de ellas. Para reforzar estos conceptos, el material completo de la sesión, incluyendo ejemplos y recursos adicionales, se encuentra disponible en el campus virtual. Les recomiendo revisarlo y practicar con los ejercicios para consolidar lo visto en clase. Nos vemos en la siguiente sesión.